Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el último diálogo del año y os damos un poco la bienvenida a todos a esta última sesión. Vamos a esperar unos 5 minutos que termine de unirse la gente porque aún faltan algunos participantes. Y mientras tanto, pues bueno, comentaros que Diálogo es un proyecto de Academia ACU en el que, si no habéis asistido a algunos anteriores, el formato es pacientes y profesionales conversando. En este caso yo estoy como paciente experto y en este proyecto, que es de la Confederación ACU, está financiado por el IRPF y por nuestros patrocinadores, que podéis ver aquí en la imagen. Como decía, vamos a esperar hasta las 5 que terminen de unirse los participantes y comenzamos. Hola otra vez y bueno, como decía, vamos a comenzar ya con el último diálogo del año. En este caso vamos a hablar de nutrición en Navidades y está con nosotros Ruth Serrano, farmacéutica y nutricionista. Ruth, coméntanos tu experiencia. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros en pre-Navidad. Estamos a un día ya de empezar con la lotería de Navidad y empezar estas fiestas en una época peculiar que estamos viviendo todos. Y pienso que desde el punto de vista del paciente y del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, pues creo que este diálogo era necesario. También tenemos aquí, los dos somos pacientes, ¿vale? Antonio también, también es paciente experto y bueno, y también es profesional sanitario, es biólogo. Y vamos a ver si podemos hacer un diálogo con todos, preguntar en el chat todo lo que queráis. Dentro del formato online y de este formato esperamos que sea lo máximo participativo que pueda ser. Es un formato como de tomar un café, muy abierto y bueno, estamos podemos responder cualquier pregunta que nos hagáis en el chat. Tenéis que también saber que en el chat hay un chat que es público, que lo ve todo el mundo, ser conscientes, y hay un chat que puede ser privado. Focalizar las preguntas en que sean preguntas generales, no propias de... buenas, Francisco, estás comentando que hablamos bajito. Yo creo que nosotros nos oímos bien. Mira a ver si puedes subir el volumen de tu ordenador o del dispositivo por el que estés escuchando. Porque muchas veces depende de un poco el volumen de cada uno. Y también comentan que hay gente que lo escucha bien, que a veces depende un poco también de la conexión a internet que tenga. Entonces intentaremos arreglarlo si se puede, y si no, intenta darle un poquito más de volumen o hablaremos un poco más alto para que nos entendáis todos. De todas formas, vamos a estar pendientes del chat en todo momento para lo que decía Ruth, aclararos las dudas que tengáis, y, y queremos que sea algo bastante interactivo, no una charla de dos ponentes, sino más bien un diálogo entre nosotros dos aquí como panelistas, pero también con todos los asistentes que estáis en el chat. Gracias, Javier, Bueno, que nos escuchas bien. Pues eso, como comentan Antonio, es un formato de diálogo. En un futuro habrá un taller de nutrición donde podamos alargar muchísimo más todo. Hoy simplemente son nociones y darnos consejos mutuos entre todos para estas navidades, cómo nos podemos nutrir y disfrutar de la comida. Vamos, yo creo que a empezar ya son y 10. Damos gracias a todos nuestros financiadores, sin ellos no podrían existir. Tanto las subvenciones del Ministerio vía IRPF como a AVI, MSD, Ferren y Janssen, que colaboran en este proyecto. Es un proyecto que llevamos 3 años, funciona muy bien porque a vosotros os gusta este formato.
Es un formato online, esperemos que pronto también pueda ser un formato presencial, pero ahora de momento nos tenemos que adaptar a la situación que estamos viviendo todos. Y como decía, pues vamos a centrarnos en la nutrición un poco en estas fechas, ¿no? Porque en nuestra patología principalmente la afectación es intestinal y bueno, la nutrición, incluso la desnutrición, forma un componente bastante importante en cómo se está desarrollando nuestra patología. Podemos llegar a estar desnutridos muy fácilmente por los problemas fisiológicos que podemos tener. Me comenta Ruth un poco sobre este tema, cómo puede influir la nutrición y una nutrición correcta en nuestra patología. Bueno, primero vamos a entender nuestra enfermedad, ya sea Crohn y colitis, desde cómo puede llegar a afectar la enfermedad en la nutrición o la desnutrición. Nosotros tenemos una inflamación, ¿vale? Que normalmente se enfoca en el aparato digestivo. Al tener esa inflamación, esa herida, ese rojito que se nos pone a cada uno nos afecta a una parte del aparato digestivo. ¿Qué sucede? Que el aparato digestivo no funciona igual. Al no funcionar el aparato digestivo, no hacemos la digestión, no hacemos la absorción y en algunos casos el tránsito también se puede alterar. De las consecuencias de que el aparato digestivo no funcione como nos gustaría, por la inflamación, pues a veces podemos tener desnutrición, deshidratación, diarreas o estreñimiento, dependiendo de la persona, aunque tendemos más a las diarreas. Esa herida, esa inflamación, a veces nos produce sangrado, que con ello conlleva una anemia. A veces esa heridita, esa inflamación nos produce dolor. Esa inflamación puede producirnos también fiebre. Y bueno, todas estas alteraciones, a veces tenemos más gases de los que nos gustaría. Se puede alterar la microbiota. Y bueno, a veces incluso esa inflamación puede ir a otros órganos y producirnos manifestaciones extraintestinales. El conjunto, pues muchas veces, además de tener un malestar general, pues tenemos fatiga, esa fatiga que a veces es difícil de explicar a otras personas. Y también se nos puede alterar el sueño, el estado de ánimo o cómo gestionamos ciertas situaciones del día a día. Bueno, en el día a día la nutrición siempre se nos plantean un poco de cuestiones, también por lo que dices, por la afectación que puede llegar a tener algunas veces en más inflamación y más dolor. Y es verdad que muchas veces pues, podemos marcarnos ciertos límites en cuanto a qué comer. Incluso comer fuera puede resultar complicado y también ahora en lo que nos centramos en este diálogo, también en estas fechas, en Navidades, pues suelen ser comidas en las que hay muchas especias y muchas veces nos da miedo probar ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, yo como paciente, uno de los límites que tenía era la comida mexicana, ese picante que puede ir asociado a más inflamación y no, la verdad es que no había probado mucha. Me daba un poco de miedo que me causara una reacción de malestar o que pudiera desencadenarme un brote. Y en realidad luego, pues el otro día estuve en un mexicano y no hubo ningún problema con la comida. De hecho, pienso repetir pronto. Pero sí que es verdad que en la vida diaria pues, se nos plantean este tipo de situaciones, sobre todo en momentos sociales. A mí también aquí porque yo soy de Granada, entonces ciudad de etapa, en la época de la etapa de estudiante, muchas veces esas tapas no podías tomarlas porque también por esos límites que nos poníamos, porque ya sea algo que lleva muchas especias o que sean fritos y rebozados y pensamos que nos pueden sentar mal. Pero bueno, eso también es un poco un mito, ¿no?
Pues está la gran pregunta que ha hecho Antonio, de que todo paciente después de algún brote, no todo el mundo tiene por qué ser, ¿qué comemos? Esa pregunta y cuándo salimos fuera. Podéis comentar lo que os pasa a vosotros, los miedos que a veces tenemos, el miedo ese a comer algo y luego estar una tarde con más síntomas, o qué es lo mejor para comer, cuando viajo, que muchas veces a Ujú. veces la mitad de la maleta es comida por si, por si no encuentro un sitio adecuado, a qué países puedo viajar o a qué comunidades, cómo me adapto. Estas preguntas que en el día a día nos vemos, los podéis poner en el chat si queréis, o a veces esta culpabilidad de decir, he comido esto y me siento culpable y a lo mejor no tiene por qué ser. Eh, ¿Cómo vamos a los encuentros con amigos? Que vienen las navidades, a los encuentros con las familias. ¿Cómo voy a adaptar a eso? ¿Todo el mundo me va a entender lo que puedo comer y lo que no puedo comer? ¿Cómo en esos eventos sociales, que en el fondo es disfrutar dentro de ahora el momento que estamos, cómo nos adaptamos? ¿Cómo llevamos ese momento de salir de casa o ese momento de que trabajo fuera de casa, me llevo mi tupper? ¿Cómo lo hacéis? Podéis escribir en el chat todas estas situaciones que padecemos en el día a día y que todos yo creo que al final en algún punto determinado eh, tenemos diferentes fases de la enfermedad, pero yo creo que todo el mundo pasamos por alguna de estas fases. O llegamos a una fase de que me cuido muchísimo o en una fase de que me limito muchos mis grupos de alimentos, sobre todo cuánta fibra como, qué especies puedo comer y sobre todo cómo cocino estos alimentos para que sean de más fácil digestión. Que ahí sí que podemos hacer cómo compramos esos alimentos, vamos al mercado, tenemos creatividad en la cocina y cómo ayudamos a la digestión a través de cocinar de la mejor forma, de una forma más tradicional y animándonos a esa falta de apetito que a veces tenemos o esa falta de ya no se me ocurre qué comer para no repetir. ¿Cómo gestionamos todas estas cosas? Aquí dice María José que los fritos ella no los puede comer. Pero bueno, la fritura es un tipo de cocinado, hay muchos. Está la plancha, está guisar con otras opciones, está el asado. Aquí tenemos muchas formas de cocinar el mismo alimento. Pero lo más importante es lo que hablábamos al principio, no desnutrirnos. Es muy fácil llegar a una desnutrición. De hecho, con la enfermedad inflamatoria intestinal activa puede haber un riesgo de desnutrición del 50%. Y no tiene nada que ver con el peso. La desnutrición, como su propio nombre indica, significa que no tenemos los nutrientes apropiados para las necesidades que tenemos. ¿Por qué nos desnutrimos tan fácilmente? Primero, como he explicado antes, por esa inflamación que produce una disfunción en el aparato digestivo. Y luego tenemos, al tener un gasto por estar malitos, tenemos aumentadas nuestras necesidades. Necesitamos más nutrientes, tanto por tener una inflamación como para lo que gasta el cuerpo en regenerar. Además, ¿qué consecuencias puede tener una desnutrición que muchas veces no es visible o no conocemos? Pues que se puede empeorar nuestras funciones del aparato digestivo, se puede alterar, el sistema inmune no tiene todos sus nutrientes para poder actuar adecuadamente, hay un retraso en la regeneración y en la cicatrización, perdemos el peso, al perder el peso perdemos masa muscular y tenemos más debilidad y más fatiga. En los niños puede haber retraso de crecimiento. ¿Y al deporte cómo puede afectar? También es una pregunta que nos lanzan por aquí por el chat, que cómo de importante vemos el deporte para este tipo de enfermedades. Al final es llevar unos hábitos de vida saludables también y ese deporte nos ayudaría a recuperar algo de masa muscular, pero tendríamos que tener una nutrición, como dice Ruth, adecuada, de tener en cuenta qué nutrientes son los que vamos a necesitar para realizar
según qué tipo de actividad física y también dependiendo un poco de la situación. Y por otro lado también nos dan soluciones, que sobre los fritos que sientan mal, hay gente que con la freidora de aire parece que le va mejor. Y bueno, a mí también me han comentado esa experiencia personalmente. Y bueno, también está comentando mucho la gente por el chat, es un chat muy activo. Y A ver, yo otra creo que duda como dice que... Antonio, el deporte es necesario. Primero para no aumentar la pérdida muscular. El deporte se tiene que adaptar a nuestra situación a la que estemos. Entonces, siempre, si no podemos ser deportistas de alto élite, ¿vale? Pero sí que podemos andar o hacer alguna actividad en grupo. Es muy importante primero por eso, por no perder esa masa muscular y luego también por hacer cosas en grupos, en un grupo de social donde también nos podemos relacionar o hacer deporte a solas que nos guste. Hay que adaptarlo también a la vida que cada uno tiene y que ese deporte nos guste, pero es muy importante que nos podamos mover. También influye en la digestión. Si nosotros nos movemos y también mejoramos nuestra masa muscular abdominal, también mejorarán nuestras digestiones. O sea, por varios motivos es importante hacer el deporte. Los deportistas, no sé si conocéis algún deportista, se cuidan muchísimo la nutrición, tienen una nutrición muy cuidada, porque saben que dependiendo de sus nutrientes, que es su gasolina, así van a ser productivos en su profesión. Entonces nosotros nos podemos llegar a considerar también como deportistas de alto élite para nutrirnos de la mejor forma y llegar a tener la mejor producción dentro de nuestra enfermedad. Precisamente esa es una de las preguntas que hay en el chat. A nivel nutricional, ¿cómo podemos evitar esa desnutrición? A ver, es una pregunta que desarrollamos muchísimo más en otro tipo de taller y muchas veces hay que ir incluso a lo personalizarlo, ¿vale? Hay diferentes fases en nuestra enfermedad para nutrirnos. Está la fase en que estamos en un brote leve, en un brote moderado o en un brote severo. Ahí muchas veces pasa de estar muy pendiente de sobre todo los macronutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono, incluso las grasas que tomamos adecuadamente, cómo vamos tolerando todo, cómo hacemos esas digestiones. Si pasa una desnutrición más, hay que ir, sobre todo, consejo de un profesional y con ayuda de algunos suplementos recetados por un profesional. Y cuando estamos en remisión, ahí pasamos a otra fase de la nutrición, que es volver a rehabilitar, volver a nutrirnos como cualquier persona que no tiene la enfermedad. Ver cómo hacemos esa rehabilitación del intestino y vuelvo a poner el ejemplo de un deportista. Un deportista cuando tiene una lesión, ¿vale? Va poquito a poquito recuperando esa lesión, esa rehabilitación de esa lesión. Nosotros hemos tenido una lesión en el aparato digestivo. Entonces, como si fuéramos, que yo también hago otro tipo de metáfora, la teoría del bebé. ¿Cómo empieza un bebé a comer? Pues poquito a poquito va probando en pequeñas cantidades, con cosas muy fáciles de digestión. Pues nosotros con ese poquito a poquito, como hace el bebé, como hace los primeros 6 meses del bebé, como hace ese año de introducción del bebé, deberíamos ir introduciendo todos esos alimentos poquito a poquito para ir rehabilitando nuestro intestino y poder comer la máximos de grupos alimentarios y atrevernos a probar. Hay que hacer ensayo-error, porque a lo mejor lo que nos ha sentado, incluso cuando estamos mal en el brote, lo que nos ha sentado mal, ese día de que tenemos un día peor, no quiere decir que ese alimento al día siguiente nos vaya a sentar igual, porque muchas veces es que nuestra inflamación está peor. No tiene que ver que ese alimento seamos intolerantes. Hay que también saber diferenciar cuando sí que tenemos una intolerancia y ser consciente que tenemos una intolerancia, cuando simplemente es que hemos tenido días peores de la enfermedad y después de un tratamiento nuestra enfermedad mejora y podemos volver a comer casi todos los grupos nutricionales. Me encanta que acabo de verlo ahora como legumbres. Es la gran pregunta. ¿Podemos comer legumbres? Bueno, Hay pues gente que dice que las evita y yo en mi caso también las he evitado muchas veces estando en brote o he tenido un poco ese miedo a que me dispararan síntomas si me veía un poco más bajo, ¿no?
pero en realidad es lo que comenta, incluso en cada momento, cada persona, pues aquí con una enfermedad inflamatoria, cada uno somos un mundo. Y el mismo alimento en un momento dado nos puede sentar mal y en otro momento sentarnos bien. Entonces, la cuestión es lo que decías, es cuestión de ensayo y error, ir probando y al final, pues, no tener miedo a volver a tomar ciertos alimentos, sobre todo cuando estamos en una fase de remisión en la que no tenemos síntomas y estamos bien. También hay gente que está poniendo soluciones que es pasarlas por que las comen en puré, las legumbres, que también, bueno, pues es una solución bastante adecuada. Y es eso, siempre entender un poco nuestra enfermedad, lo que he explicado, que a raíz de tener una inflamación se alteran las funciones del aparato digestivo. Entender eso, que una vez que vamos mejorando nuestra inflamación, vamos a ir mejorando las digestiones y las absorciones. Entonces, al comprender esto, no todas las intolerancias que hemos tenido en un determinado momento, si nuestra inflamación mejora, no quiere decir que se vayan a quedar. Pero sí, si el intestino, para que lo entendáis, no ha hecho ciertas funciones, al principio puede ser que le cueste, no está preparado. Lo que no es normal es pasar de un momento que hemos tenido, a lo mejor una dieta blanda, fácil en digestión, pasar a una comida de Navidad. Ese cambio, como comprenderéis, si estamos acostumbrados a ir a un ritmo mucho más lento de digestión y de repente le damos el gran atracón, pues entender que a lo mejor nuestro cuerpo dice, ¿qué es esto? Y a lo mejor pues tenemos ahí unas pequeñas molestias, no tiene por qué ser, pero siempre entender un poco, razonar lo que nos pasa y luego conocernos. Somos las mejores personas para conocernos nosotros. Nosotros tenemos que saber el día que tenemos mejor y puedo atreverme a probar algo y el día que no le tengo, que es un día que vemos que no estoy igual que todo eso. Entonces, el conocernos y el saber cuándo sí que estamos limitados y cuándo no estamos limitados es un trabajo personal que cada paciente experto tiene que hacer y es algo suyo. O sea, si no llegamos nosotros a ver cómo estamos, alguien externamente sí que te lo puede decir por unos signos o unas pruebas diagnósticas, pero creo que principalmente también nosotros tenemos que saber cómo conocernos, cómo transmitir también esa información a los profesionales sanitarios y hacer un seguimiento de cómo también fluctúa nuestra enfermedad. Y luego la remisión, serio, la remisión es volver a estar bien y comer es un placer y ver culturas diferentes de comida, como ha dicho Antonio, pues voy a un mexicano, pero tengo cuidado porque me apetece probar. O voy, yo que sé, a un peruano. A mí que me encanta la comida asiática, pues me encanta ir a japoneses, me encanta ir a coreanos, a asiáticos. Siempre tengo cuidado. Es una forma también de disfrutar con mis amigos, en compañía, buena compañía. Y bueno, pues eso, que hay que jugar con la comida, hay que volver a ser ese niño que se atreve a probar, que se atreve a decir qué va a pasar en pequeñas cantidades. Y bueno, poquito a poquito, también a través de que vayamos mejorando el brote, se va mejorando las digestiones y la nutrición. Claro, sobre todo eso en los periodos asintomáticos, el no tenerle ese miedo a probar diferentes alimentos y bueno, como comentaban antes, evitar, yo como decía yo, evitaba salir de etapa y son momentos sociales. El alimentarnos, nosotros somos seres sociales y bueno, ahora con la tecnología podemos estar más pendientes de una televisión o de un móvil, pero la realidad es que venimos de que la hora de comer era un evento social con la familia, con la gente cercana y es también un momento de conversación, de disfrutar también de los demás. Es algo que no debemos perder por ponernos ciertos límites, sobre todo en estos periodos en los que estamos asintomáticos. Bueno, estoy viendo que comentáis mucho los queridos gases, que tanto tienen ruido como molestia.
Pues sí, es parte, pues eso, de que las digestiones y las absorciones las hacemos apropiadamente y bueno, a veces parecemos una orquesta de glu 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 y soniditos y a veces son molestos. Pero poquito a poquito también tenemos que cuidar que no sean alimentos que fomenten más los gases y también eso, volver a conocernos. ¿Qué alimentos a mí, ¿vale? Me producen más gases o qué alimentos a mí, en qué momento, que también a veces es bueno hacerse un diario, ¿vale? Me producen más molestias. Pero realmente comprobarlo en diferentes momentos. Y te haces un listado. Una vez que ese listado, pero cuando vuelvo a repetir, cuando estamos en fase de remisión, ese listado poquito a poquito también tiene que ir disminuyendo, como si fuéramos un bebé, ¿vale? Poquito a poquito, viendo pruebo una cosa en pequeña cantidad, dividiéndola en varias comidas y vamos viendo cómo volvemos a tolerar ese alimento. Hacemos esa educación de intestino, esa rehabilitación del aparato digestivo para que poquito a poquito, después de esa lesión que hemos tenido, vuelva a funcionar como un gran deportista, como hacen los deportistas de alto élite. Exacto, que también, a ver, como deportistas de alto élite no hace falta que lo seamos, pero sí que tenemos compañeros pues que hacen alpinismo y que hacen actividades físicas de mucho esfuerzo y se pueden llevar adelante también, y lo único que tienes que tener es cuidado de llevar siempre una nutrición adecuada. Nos preguntan sobre el azúcar, los dulces navideños y bueno, vienen un poco, hablabas de ir tomando en pequeñas porciones, dividirlo en varias comidas, ¿no? Pero en nuestra cultura ahora la época que viene son comidas familiares, comidas sociales, bueno, si nos deja la situación actual, más o menos sociales, pero suelen ser con muchas comidas, o sea, con muchos platos abundantes, entrantes, primer plato, segundo plato, tenemos los dulces, los turrones, los polvorones, al final el marisco también nos comentan. ¿Cómo lidiamos con todo esto en Navidad? Madre mía, veo que estamos ya con todas las recetas para la Navidad. Sí, A ver, sí. tenemos dentro de hábitos de vida saludable, pero siempre está la etapa de Navidad, ¿vale? Tenemos que ver a cada uno lo que nos sienta mal y luego no comer 5 platos o si comemos, si hay para degustar 5 platos, porque sea como yo digo, como los japoneses, en pequeñas porciones. No hace falta darnos un atracón porque ahí la digestión va a ser muchísimo más difícil porque la hemos saturado a la digestión. Podemos ir poquito a poquito, masticando muy bien. Sé que nos encanta hablar, hablamos comiendo. ¿Qué sucede cuando hablamos comiendo? Pues que entran gases también. Entonces, masticamos, respiramos adecuadamente, intentamos en el momento que estamos masticando no hablar. Luego podemos parar y hablamos y así también damos tiempo a esa digestión. El marisco, pues va a depender de cada persona. No tiene a todo el mundo por qué sentarle mal. Entonces veremos. Los dulces navideños, pues a ver, dentro de no pasarnos por hábitos de vida saludable, lo casero siempre va a ser mejor y luego ver que no sea algo, pues eso, súper... Todos sabemos un poco lo que más cuesta hacer la digestión. O sea, a ver, si me como 5 de turrón más una tarta, más el roscón de reyes y cosas que tienen así más grasas, que es más difícil hacer la digestión, pues vamos sumando. Y si me he comido 3 primeros, 2 segundos, pues esto ya es un poco de lógica. Y luego he visto alguno, pues añadimos el vinito. No estoy viendo ahí. Pues bueno, nuestro querido estómago, que yo lo llamo como una lavadora, ¿vale? Porque la función del estómago es hacerlo todo más pequeño, batiendo bien la lavadora. Pues claro, si a esa lavadora no la dejamos funcionar para hacerlo más pequeño, pues ahí hay una saturación. Si luego pasa al intestino delgado, que es donde todavía se hace mucho más pequeño para absorber, ¿vale? Y está todo, pues eso, saturado, pues bueno, un poco meter lógica y meter que cómo podemos hacerlo mejor desde la creatividad.
Los refrescos también suelen ser las bebidas carbonatadas con gas, también no suelen inflar y hinchar más con esos gases, también el estómago, entonces ya añadirle también algo más pesado a la digestión. Al final es un poco lo que dice, es aprender a comer y comer un poco con lógica, sin excedernos, porque claro, que después nos puede sentar fatal. Yo había veces que me he dado un atracón de comer y he estado después 2-3 días que no me recuperaba, que seguía teniendo un mal cuerpo, malestar general y claro, afecta al final a todo nuestro organismo. Al final todo el mundo, como dice Antonio, hemos tenido un atracón, ya sea por un atracón que te das en Navidad porque todo está riquísimo y todo está cocinado por los familiares y cosas tradicionales y nos encanta, y estamos hablando y no somos conscientes de que estamos comiendo, habría que ser un poco ahí consciente, ¿vale? Pero si ya el atracón cuando estamos bien nos cuesta a todo el mundo, ¿vale? A todos los de la mesa, sin tener enfermedad inflamatoria intestinal, le va a costar. Pues si ya estamos un poco más, que está el brote, que estamos más, está el intestino más inflamado, pues obviamente lo podemos pasar peor. Entonces, seamos conscientes y luego tampoco pasar al otro extremo. Una dieta muy restrictiva o, ponernos demasiados límites, al final, como nos puede pasar a veces a todos, nos puede generar un día más ansiedad y esa ansiedad un día darnos un atracón, de decir, uff. Entonces, tenemos que equilibrar todo esto para el día a día sea más llevadero. Estáis escribiendo tanto que no nos da tiempo a leer todas las cuestiones. Sí, hay gente que incluso comenta que sin estar en brote no hace bien la digestión. Alternativa a los refrescos, como puede ser la kombucha u otras bebidas que no tengan demasiados gases. ¿Y qué más nos comentan? Sí, recomiendan un poco el pan de masa madre. Al final es lo que comentamos. También antes evitar también ultraprocesados y comer de la forma más natural posible. Para eso lo que nos anima mucho es hacernos nuestra propia comida. El evitar esos alimentos de comida rápida o que ya vienen envasados, porque también estamos en una sociedad que ahora vamos con prisa a todos lados. No tenemos tiempo para nada y meter el plato precocinado en el microondas y no en un minuto lo tienes, pero también implicarnos en ese autocuidado es mucho mejor y nos anima a probar más alimentos. Yo, por ejemplo, que en una situación que se me presentaba era que el curry tampoco lo veía como algo muy prohibitivo, ¿no? Pero me di cuenta que no, a mí siempre me ha gustado también cocinar y empecé a utilizarlo poquito a poco en pequeñas cantidades, en algunas comidas, y al final he visto que lo toleraba perfectamente, que no había ningún problema. Así que ese hábito de animarnos a cocinar nuestros propios platos con nuestras adaptaciones, que pues sin cebolla, si te sienta mejor, o sin otro alimento que te siente, que veas que en ese momento no te está sentando bien, pues quizás es más adecuado también. Yo desde aquí animo a la gente a cocinar y a implicarse en ese proceso. Creo que la cocina es una gran receta para lo nuestro, ¿vale? Hay que recetar cocinar, hay que hacer creatividad, hay que disfrutar cocinando o disfrutar en compañía para luego también estimular ese apetito y estimular esa multitud de variedades que tenemos. Desde ACU durante el próximo año queremos lanzar una campaña que se va a llamar Yo Cocino con EI, donde queremos todos que esos chefs que ya sois, de 3 estrellas Michelin, fomentéis en redes sociales esas fotos, esos manjares. Os informaremos por email cómo queremos hacer, darnos a conocer, para que veamos que todo el mundo pues, se puede adaptar y puede tener creatividad en la cocina. Pienso que bueno,
que es parte de nuestra enfermedad, conocer lo que cocinamos, ser más tradicionales y tener muchísimas más opción a decir que puedo llegar a comer en un determinado momento. Veo que el chat no nos da tiempo ya casi a responder. Hay que tener cuidado con alimentos, no. Los alimentos son en cada momento. Hay que ver en qué situaciones sí y en qué situaciones no. Las prohibiciones total siempre hay que encajar en hábitos de vida saludable. A ver, una bebida, o sea, una bebida como puede ser, que no quiero decir marcas comerciales, como puede ser el Aquarius, que lo habéis puesto, dependiendo del momento. Si estamos en una deshidratación, en un momento determinado, puede ser una solución. Que también se puede ir a la farmacia a bebidas rehidratantes que existen y puede ser una solución. Depende muchísimo de cada persona. Entonces, si las cantidades de azúcar, pues dentro de hábitos de vida saludable y de que esos azúcares no nos fermenten y nos puedan producir más gases, pues va a depender muchísimo de eso. Volvemos a lo mismo, de cada persona y de cada momento de esa persona. Hay que conocerse muy bien. Hay también algunas preguntas sobre los suplementos, gente que últimamente no le está sentando bien la carne o si debería tomar algún suplemento o adquirir esas proteínas de otro sitio, de otro alimento, digamos. Yo creo que lo primero siempre es primero ir al alimento y a la cocina. Todo lo que podamos nutrirnos desde la forma más natural que conoce el cuerpo, que es a través de los alimentos, siempre va a ser lo principal. Si no podemos comer carne o no podemos comer la cantidad de carne, de todas formas hay muchos tipos también de carne, ¿vale? Pero si por lo que sea, por una condición que no queramos o porque se nos hace bola, como pone una persona, está el pescado, está el huevo, están los quesos. Y luego siempre podemos hacer una combinación de aminoácidos, como puede ser con legumbres y con arroz, que puede llegar a cumplir los aminoácidos esenciales que necesitamos de la proteína. Entonces, hay muchas formas de poder conseguir lo principal que nos da el grupo de la carne, que son las proteínas. Hay muchas formas de llegarlo a conseguir sin tener por ello que ir a un suplemento. Un suplemento es para momentos determinados o en ciertas patologías que lo necesita prescrito por un profesional. Si no, siempre lo principal es los alimentos y esos alimentos cómo se cocinan y cómo esos alimentos los comemos. Dividido en varias veces, masticando bien, viendo cómo nos sientan, disfrutando, comer es un placer. Esto puede enlazar también el cocinar los alimentos de diferentes maneras. Hay muchas combinaciones y no siempre hay que estar comiendo lo mismo. Otra cosa que nos comentan es que cuando estás en un brote continuo, al final esta dieta blanda un poco que aburre, pero es eso, hay miles de recetas que seguro que muchos de vosotros, el pollo, pues el pollo es muy versátil, se puede hacer de mil maneras diferentes y no llegar a aburrirse comiendo siempre el mismo plato, aunque sean los mismos alimentos. Teresa, tenemos que ser más creativos. Esto es un formato de diálogos que queríamos exponer todas nuestras situaciones del día a día, pero va a haber talleres de nutrición. Para el próximo año queremos talleres de cocina. También está el programa de acompañamiento que podéis pedir cita para que personalmente os hablemos de nutrición. Va a haber muchos formatos donde podamos interaccionar muchísimo mejor y aprender a que el día a día no sea aburrido con la comida. Tanto Antonio como yo hemos pasado por todas las fases de la enfermedad desde muy temprana edad y hay solución. O sea, hay muchísimas soluciones. Sí que tenemos que, bueno, que es un aprendizaje, eso sí que es verdad, pero vuelvo a lo mismo, igual que hemos aprendido de bebé a otras cuestiones, esto es aprender. Y os vamos a dar diferentes soluciones para que podamos aprender y no sea solo pues pollo, arroz o qué aburrido, o qué cocino hoy, o qué como hoy y qué hago cuando salgo.
Como dice, También, perdona, Ruth, sí. No, que estamos leyendo a la vez y comenta Antonio. Sí, siguiendo con esto de la creatividad en la cocina y comer de cosas distintas, además de los talleres de nutrición que vamos a lanzar. Queremos lanzar también esa campaña en redes de Yo Cocino con EI, y también por aquí hay gente que lo comenta como que quiere un recetario de comidas con EI, por favor. Pues Así que esto lo podemos hacer un poco entre todos, de forma colaborativa, cada uno, que os invitamos a que en redes sociales nos etiquetéis, nos enviéis vuestras propias recetas y alternativas que tenéis a platos, bueno, platos diferentes, pero con alimentos que suelen ser básicos. Pero sí que podemos hacer un recetario con todas las recetas que nos parezcan adecuadas. Esas recetas serán pasadas por profesionales y sí que las podemos meter en un recetario. Pero sobre todo es eso, que una vez que tú cocinas, tú ya sabes ese día, un poco, si te vas conociendo, lo que te puede sentar mejor. O cocinar a alguien al lado de un familiar, si estamos más cansados, pero siempre el estar acompañando a alguien que está cocinando, como no sé, como a lo mejor como habríamos acompañado a las abuelas o a los abuelos cuando cocinaban, o con nuestras madres, o con nuestros padres, o con esa tía que cocina genial, no lo sé. Eso familiar, eso tradicional, porque antes siempre se cocinaba, esas cocinas que era donde estaba todo el mundo, que ahí ya se empezaba a estimularte y a hablar, luego cómo se ponía esa mesa, cómo se disfrutaba todo el mundo, eso es parte de la nutrición. Es una parte muy esencial que no podemos, que nuestra enfermedad no nos puede privar del placer básico que es el comer y el nutrirnos. Alicia, ¿qué tipo de queso va mejor? Pues lo vuelvo a repetir, va a depender de cada persona. Si vamos a un queso blando, pues lo más seguro que nos pueda facilitar, si estamos en un brote moderado, esa digestión. Pero un queso curado, cuando estamos bien o incluso en brote, hay gente que el queso curado le sienta bien. Entonces va a depender un poco todo, lo digo, el conocernos y el ver en cada momento lo que nos sienta bien y lo que no. Probar, hay que probar en pequeñas cantidades y ver cómo ese queso. Hay gente que puede tener intolerancia a los lácteos y que esa intolerancia a los lácteos llega hasta el nivel que pueda tener un queso. Pues bueno, pero va a depender muchísimo de la persona y en la fase de la enfermedad que esté y en el momento incluso a veces del día. Hay cosas que por la mañana no sientan mal y por la noche no, o por la noche no sienta mal, que lo normal es que por la noche el cuerpo ya esté más cansado y las digestiones cuesten más. Entonces también hay que ver en qué momento nos sientan mejor las cosas que parece que son más fácil para digerir para nosotros. Por eso digo que es conocernos. Conocer qué alimentos, en qué momento, en qué cantidad, el cómo. Y siempre un poco con humor y con decir, qué guay, voy a comer, porque el comer a la vez nos da esa energía para poder estar mejor. Sé que hay veces que hay días que tenemos malos, y también los tenemos, y habrá días que incluso estemos 3 días que no, que queramos solo cositas con líquidos o una dieta de muy fácil digestión, pero bueno, esos días también pasan. Tenemos, con los tratamientos adecuados, poquito a poquito vamos a ir mejorando. Bueno, estamos ya en los 10 últimos minutos de este webinar y antes de terminar me gustaría, creo que lo hemos insistido mucho, pero los mensajes concretos que te gustaría mandar, las ideas para llevarnos a casa. Ruth. Bueno, vamos a resumir un poquito. Yo siempre he dicho eso, la teoría del bebé y aprender jugando. Como hace un bebé en ese primer año de vida, pues nosotros cuando tenemos la enfermedad, pues tenemos que ver cómo primero nos adaptamos y también eso, igual que un deportista tiene una lesión que puede ser en un eslince, pues nosotros que nuestra lesión es en el aparato digestivo, ver cómo poquito a poquito hacemos esa rehabilitación para poder comer la máxima cantidad de grupos alimentarios. Cocinar, cocinar en compañía, cocinar para ahí, disfrutar cocinando y disfrutar comiendo en compañía. Viene la Navidad, creo bueno, que es un símbolo de lo que en nuestra cultura nos gusta comer con esa tradición, cómo se cocinaba antes. Creo que eso es una
una cuestión que estas navidades podemos ser más conscientes, pensar qué nos gusta, qué alimentos, si hay algún alimento que funciona en Navidad, se puede volver. Esas sopas que se hacen con tiempo, que se pueden esas sopas luego congelar, creo que muchas de estas cosas se pueden no solo ser en Navidad. Hay cosas que de Navidad no la podemos quedar. Y bueno, creo que es eso, que mastiquemos, que tengamos cuidado al hablar y comer, y que bueno, que nos atrevemos también a salir fuera y probar otras culturas y otros alimentos dentro de generar hábitos de vida saludable y siempre tener ese cuidado. Y no culpabilizarnos. O sea, hay que evitar no culpabilizarnos cuando a veces hemos comido algo. Sí que hay que ser consciente de que si me he pasado, no volverlo a hacer o ver cómo puedo mejorar esa situación, pero evitar estos miedos o estos límites o estas culpas, que es muy frecuente cuando tenemos un brote, pasar por un sinfín de emociones, relacionarnos con los alimentos o cómo lo comemos. No sé si, Antonio, quieres Sí, tus bueno, propias aquí conclusiones. con lo último que decías, pues, bueno, mis propias conclusiones sería al final esto, como paciente experto ya muchos años con la enfermedad, al final aprendes que no hay dieta que sean mejor o peor, ni que hay una dieta que cure la enfermedad, que la mejore, que evite un brote ni que lo provoque. Entonces, lo único que hay que hacer es ir probando y sobre todo uniéndolo a la parte emocional que decía, hacerlo sin miedo, porque cuando lo hacemos también con miedo nos afecta mucho la parte psicoemocional a nosotros, ya nos podemos estar generando un rechazo a ese alimento y que la digestión cambie y sea un poco más pesada. Así que con las ideas que me quedo es con esas. Ir probando alimentos, animarnos a cocinar, porque yo cocinando he podido cocinar arroz de miles de formas distintas y estás tomando el mismo alimento, pero lo estás tomando también preparado y elaborado de diferentes formas, que es algo que también nos anima mucho y que cuando haces algo que te has preparado tú parece que te sabe mejor y todo. Así que bueno, para terminar ya con este último diálogo, queríamos recordaros que forma parte de nuestro proyecto de Academia ACU. Tenemos en marcha y seguirán en 2022 otros proyectos de acompañamiento, porque mucha gente que estáis aquí en acompañamiento, por ejemplo, tenemos la especialidad de nutrición también, que es Ruth la encargada, y ahí podréis también consultar vuestras dudas. Otro apartado de acompañamiento es la parte psicológica y la parte social, las dudas que tengáis. Desde ACU España estamos aquí para acompañaros y resolveros las dudas en cualquier momento. Otros proyectos que tenemos también están destinados a este mismo, Academia ACU, a formar y a informar a los pacientes, porque así es como, estando más informados y mejor formados, es como mejor podemos conocer y manejar nuestra patología y fomentar más el autocuidado. A raíz de eso habrá una formación de paciente experto para poder, de la mano de otros pacientes expertos y profesionales, para, como dice Antonio, cada vez gestionar muchísimo mejor ese día y conocernos y saber tomar las decisiones apropiadas en cada momento. Exacto. Y bueno, no queríamos irnos sin felicitaros la Navidad, que disfrutéis de esta fiesta en familia, que disfrutéis de lo social, los mensajes que os mandábamos para llevar a casa, y que no tengáis miedo a probar alimentos ni a un atracón. Os aconsejamos que sea un poco más, como ha dicho Ruth, como los asiáticos, porciones más pequeñas y disfrutar lo mismo igual. No, la cantidad no es sinónimo de calidad. Bueno, estamos viendo, es una pena que estemos online porque nos encantaría abrazar a todos. Y al final ahora mismo ya somos todos aquí pacientes, estamos para ayudarnos mutuamente.
estamos súper contentos de terminar el año. Esperemos que en el próximo año mejore esas relaciones sociales y podemos tener más cosas más presenciales. Os animamos a participar a Yo Cocino con EI. Queremos esa creatividad y es una forma de ayudar unos a otros y de dar luz a nuestra enfermedad, a esa visibilidad de que yo por mí cocino y me cuido. Y bueno, hay que nutrir nuestros sueños. Vamos a hacer esa carta a los Reyes Magos. También nos gustaría oír vuestras peticiones, hacérnoslas llegar si necesitáis cualquier cuestión. Y bueno, disfrutar y descansar de estas Navidades dentro del nuevo concepto que tenemos ahora, pero somos expertos en adaptación y en diversidad y vamos también a esta creatividad, aunque sea online y a muchos familiares va a tener que ser online, pero sí que os pido que, bueno, que pongamos humor, que nos cuidamos, que nos cuidemos en esta prevención que ahora hay y que sobre todo eso, descansar, disfrutar y nada, nutrir nuestros sueños. Me encanta eso de nutrir nuestros sueños. Estamos en esa época y hablando de nutrición y ahí creo que es la frase que mejor puede resumirlo. Pues un abrazo a todos. Vemos que también hay una persona de México. Damos un abrazo a todos nuestros compañeros latinoamericanos. Gracias también por seguirnos. Me imagino que en México será otro horario, así que creo que es horario de mañana. Me ha sorprendido. Un saludo desde allí, que a veces no nos damos cuenta y nos hace también muchísima ilusión. También esto es la ventaja del online. Hay que ver las ventajas, que podemos tener más interacción con diferentes países, que siempre creo que es muy bonito. Y que esos países también nos pueden dar recetas que nos encantan probar. Así que bueno, me ha hecho mucha ilusión. Es lo que hablábamos antes, con diferentes recetas de comida y también nos pueden dar otras formas de cocinar que tienen en otros países, como decía. Es lo bueno que tiene esta virtualización y digitalización que hemos tenido espontánea a nivel mundial, porque podemos estar en contacto y llegar a gente que antes pues no llegaríamos con la presencialidad como pueden ser nuestros compañeros de Latinoamérica. Así que desde aquí un saludo muy fuerte para todos y para todas y que disfrutéis estas fiestas con la familia y con la comida y, como dice Ruth, con nutriendo vuestros sueños durante el año que viene. Un abrazo.